el Señor me ponía el ladrillo, oiga bien este tema, el ladrillo de la reconciliación. ¿Sí? Estamos en una construcción. Desde el capítulo 8, el Señor nos viene guiando a una reconstrucción, a una reconciliación con Él. ¿No es cierto? Vemos a todo un pueblo, toda una nación iniciando una nueva relación con su Dios. Y yo sé que si usted está conectado este día es porque el Señor quiere iniciar una reconciliación con nosotros. Por eso todavía nos habla, por eso todavía nos guía hacia la verdad. Y ahora Nehemías 9 es el mejor ejemplo para seguir esos pasos, para continuar. Entonces, el ladrillo de esta noche, para continuar esa formación, de esa reconciliación, de esa reedificación en nosotros, se encuentra precisamente al inicio del capítulo 9. Veíamos la última vez que estudiábamos con mi hermana Vero, estudiábamos el capítulo 9. Ella hablaba del versículo 1 al versículo 5. Estos versículos nos hablan de un pueblo que se reúne, de un pueblo que inicia un tiempo de quebrantamiento, un tiempo en donde había ayuno, oración, y no solo eso, silicio, vestiduras ásperas, vestiduras que no eran cómodas, vestiduras que llamaban más bien al sufrimiento, a identificarse con aquellos errores que se habían cometido desde el pasado hasta ese momento del presente. Entonces, ayuno, oración, silicio y ceniza. Imagínense qué momento más grandioso el que estaba empezando, con que empezaron el pueblo de Israel, con que empezó esa nación a reconciliarse con su Dios, a iniciar una relación. Y vamos a ver, yo sé que muchos estuvieron en el estudio, pero vamos a hacer una pequeña realimentación para ponernos todos en la misma sintonía. Amén. Entonces veamos en el capítulo 9, en el verso 1, mi hermana Vero hablaba de la renovación. Del verso 1 al 5, empezaba una renovación mental en la vida de ese pueblo, de los israelitas. Entonces, vemos aquí palabras claves que nos van a dar pie para iniciar esta segunda parte de esta gran construcción, edificando una nueva relación con Dios, con su Dios. Y dice en el versículo 3, muy importante, y puesto de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día y la cuarta parte y adoraron a su Dios. Mire qué lindo. Dice que lo primero empezaron oración, ayuno, silicio, ceniza, pero no se quedó ahí.
No se quedaron dando golpes de pecho. Y por favor, esto es importante. Yo sé que todas las Abigaíles siempre tenemos papel y lápiz. No se quede con golpes de pecho. Al Señor eso no le impresiona. Nos equivocamos. Cometemos errores, sí. Hacemos cosas que no están correctas y obviamente fracasamos. Fracasamos en la vida. Porque no estamos haciendo lo correcto delante de Dios. Porque nos hemos salido de su palabra, de su ley. Y en esa búsqueda del éxito, entonces, simple y sencillamente, actuamos como el pueblo de Israel, como ya lo vamos a seguir viendo más adelante. No se quedan con golpes de pecho, no se quedan llorando su desventura y su desgracia, sino que valientemente toman la palabra, toman la ley. Y desde el capítulo 8 empezamos a ver que desde los niños, desde aquellos que entendían, estaban ahí frente a Esdras, escuchando lo que tenía que decirle de la ley. Imagínense qué precioso, debió de haber sido impresionante ver todo a un pueblo escuchando la palabra de Dios. Y luego dice que adoraron a Jehová su Dios. Adoraron a Jehová su Dios. La omnipresencia del Señor, la omnisciencia, el poderío de un Dios grande, de un Dios misericordioso. Así fue como empezaron. ¿Usted está pasando por pruebas? ¿Está pasando por dificultades? ¿Está pasando por un momento difícil? Es tiempo de reconocer la soberanía de Dios. Y así es como empieza el pueblo, reconociendo la soberanía de Dios. Pero usted me va a preguntar ahora, hermana, ¿pero qué es la soberanía de Dios? Y sabe, yo estaba investigando, he estado buscando, hay ahora unos sitios preciosos en donde usted en una sola página puede encontrar tanta información. Y de toda esa información, quiero ahora compartirles a ustedes lo que encontré acerca de la soberanía de Dios, de la soberanía de ese Dios a quien usted y yo ahora estamos en la búsqueda. Y dice, de los conceptos que me gustaron más, este comentarista dice que la soberanía de Dios se reduce en que Él puede hacer lo que Él quiera, cuando quiera, como quiera, donde quiera, con quien quiera, por cualquier razón, y no tiene que pedirle permiso a nadie. Mire, de todos los conceptos que encontré, este me pareció tal vez una definición informal, pero es la más entendible, ¿no es cierto? Dios hace lo que Él quiere, como quiere, donde quiere, con quien quiere, por cualquier razón, y no tiene que pedirle permiso a nadie. Veamos entonces, dice el comentarista, la combinación entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Mire qué bonito, porque muchas veces descansamos solo en el extremo de creer en la soberanía de Dios, y eso es bueno, pero todos los extremos son malos, ¿sí? Necesitamos encontrar el equilibrio.
necesitamos encontrar esa sabiduría que viene del Espíritu Santo para revelarnos el equilibrio perfecto. Entonces, debemos cuidar, irnos a los extremos. El primer extremo dice, Dios es soberano y no necesita nuestra ayuda. Y el segundo extremo dice, el hombre considera que Dios es incapaz de cumplir su plan sin nuestra cooperación. ¿No le ha pasado eso? Mi hermana Vero muchas veces, ella cuenta que estamos nosotros formando nuestra propia película de las cosas. Y ella siempre usa esa palabra, de hacernos la película de las cosas. ¿Sí? Entonces Dios es incapaz de hacer las cosas. ¿Sí? Entonces necesita siempre de nuestra ayuda. Y por eso es que a veces salimos corriendo donde el prestamista, salimos corriendo al banco, salimos corriendo a donde está el del cuello, el que nos va a ayudar. Y lo último que hacemos es buscar su presencia. ¿No es cierto? Entonces, aquí tenemos lo que encontré, dice, apliquemos estos conceptos en la historia de Nehemías. ¿Sí? Veamos entonces ahora, si Nehemías hubiera optado por el primer extremo, Nehemías se habría quedado en Persia, habiendo sido informado de la condición del pueblo de Israel en Jerusalén, y él hubiera dicho, bueno, Dios sabe lo que está haciendo y él va a actuar de alguna manera. No se preocupen, vamos a ver lo que él hace. Quedémonos aquí cómodamente, ¿sí? Esta sillita acolchonada, aire acondicionado, ¿sí? Refrigerio. Esperemos. Imagínense si Nehemías se hubiera inclinado a ese extremo. El Señor había preparado a Nehemías. ¿Y usted ahora se identifica con este extremo? Ahora el mal de nuestra iglesia es que estamos en esa comodidad incómoda de creer que esperemos a ver qué Dios hace, expectando, simples espectadores, muy lejos de ser discípulos, simples fanáticos, muy lejos de ser realmente aquellos convertidos en seguidores de Cristo. ¿Seguimos? Ahora, si Nehemías se hubiera quedado en el segundo extremo, ¿sí? Que dijimos que era el de la responsabilidad humana, hubiera dicho, bueno, la situación es crítica. ¿No le parece como que se parece un poco a lo nuestro? Sí, a mí me parece también. La situación es crítica y somos responsables por la mala condición que tenemos ahora. Es por falta de oración. Bien, es por falta de oración que la situación se ha deteriorado. Correcto. Juntémonos, oiga bien esto, por favor, preste atención. Juntemos nuestras fuerzas e intentemos arreglar el gran problema que nos enfrenta, al que nos enfrentamos. Oremos todo el día para que Dios haga lo que nosotros estamos pidiendo. ¿Ya lo he escuchado antes? Hermana, pero eso es bueno.
Estamos llamando a la oración. Ojo con esto, hermanas. Y por eso es que a veces el enemigo envuelve las verdades con mentiras. Y por eso vemos a un pueblo caminando como ovejas hacia el degolladero. Porque no prestamos atención, porque no leemos la palabra. ¿Sí? Ahí hay soberbia, hermanos. Como cuando aquella personalidad de renombre en una oración con un estadio lleno le dijo, no aceptamos un no por respuesta a Dios, al soberano. Estaba diciendo, no te acepto un no por respuesta. A eso, a ese punto quiere Dios que entendamos la responsabilidad humana es el extremo, raya a la soberbia. ¿Sí? Póngale por favor atención a esto. Y dice, oiga bien, dice, oremos todo el día para que Dios haga lo que le estamos pidiendo. Como que si la oración es una varita mágica e instantánea, un chasquido de dedos, en donde Dios va a ser de la manera que nosotros ya lo visualizamos, en el tiempo de nosotros y con quien nosotros estamos pensando o creyendo. Muy alejado de la verdad. Muy alejado de la verdad. ¿Cómo entonces respondió Nehemías? Y si usted está tomando apunte, vea cuál es la verdadera posición de un discípulo, de un líder levantado por Dios. Primero, Nehemías reconoce la soberanía de Dios, pero también reconoce que él tiene una responsabilidad de ofrecerse para que Dios lo use para cumplir ¿qué? Su plan. Voy a repetir, hermanas, la posición de Nehemías, y la hemos visto desde el primer capítulo del libro, siempre fue reconocer la soberanía de Dios, pero también reconoce que Él tiene una responsabilidad de ofrecerse para que Dios lo use para cumplir su plan. Número 2, las Escrituras nos enseñan que cuando Dios quiere cumplir algo, Él solicita la participación de su pueblo. Dios ejecuta su soberanía por medio de la obediencia de su pueblo. El libro de Nehemías es un diario de un varón de Dios, amén, que se dispuso a ser usado por Dios de cualquier manera. Cuando Nehemías ora en aquel primer capítulo, Nehemías no le estaba dictando a Dios cómo hacer las cosas. Nehemías simple y sencillamente dijo, como dijo María cuando fue visitada por el ángel, he aquí la sierva del Señor, haga conmigo como usted quiera. ¿Cuántas esta noche? Vamos a decirle al Señor, he aquí la sierva, haga conmigo lo que usted quiera, Señor, Dios soberano, que conoce mi pasado, conoce mi presente y conoce mi futuro. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, de usted y de mí, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esa es la actitud,
Ese es el balance entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Debemos orar que Dios conteste en su tiempo, a su manera, como Él quiere, donde Él quiera y como Él quiera. Esa es la posición. Hermana Brenda, pero ¿cómo conseguimos encontrar ese balance? ¿Cómo llegamos a ese punto de tal, así, despojo de mí misma? Porque esa es la palabra. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ese es el punto, el que nos lleva a entender el balance. Y vemos ahora cómo Nehemías 9 nos lleva a la construcción de un momento de total despojo. Todo un pueblo primero se despoja, se arrepiente, reconoce sus malos caminos. Y no solo los suyos, sino los de sus antepasados, imagínense. Y yo quiero que quede algo claro, hermanas. Y cada vez que yo profundizo en la palabra, el Señor me lo reconfirma. Dios no la va a castigar a usted por los pecados de su mamá, de su papá. No, Dios no va a hacer eso. Lo que nos pasa, lo que nos sucede, es que nos volvemos vulnerables a esos pecados y los vemos tan comunes. ¿Por qué? Porque lo vimos en mi papá, lo vimos en mi abuelo, ¿sí? Y se convierte ese pecado en algo tan normal, en un pecado tan común como es que mi mamá nunca daba las libras cabales, hermano. Ella siempre le movía ahí la báscula, ¿sí? Repitiendo patrones. Entonces el Señor no va en usted. Y usted misma verá la cosecha de la mentira, de esa balanza falsa. Nosotros somos los que vamos a ver los resultados de esa mentira, de hacer esa balanza falsa. Entonces, vemos que, fíjese bien, yo quiero que si usted tiene papel y lápiz, veamos que el capítulo 9 se divide en dos partes. ¿Sí? La primera parte es del versículo 1 al versículo 5. El pueblo se reúne en asamblea. ¿Sí? Vemos un pueblo que está en unidad. ¿Sí? El enemigo toma ventaja de un reino dividido. El enemigo lo primero que provoca en nosotros es la división. Y por favor, tome en cuenta esto. ¿Está usted y su familia en unidad? ¿Está usted y su familia divididos? Cada quien haciendo las cosas como quieran, viviendo cada quien su vida. Yo escuché muchas veces eso como opción para los pleitos de matrimonios, diciéndose como pareja, bueno, esto ya no funciona, hacemos tu vida y yo hago la mía. ¡Wow! ¡Qué gran solución! Sí, la solución más diabólica que yo he escuchado para que un matrimonio sea fortalecido por el Señor.
división. Lo primero que el pueblo hizo fue unirse y reunirse para leer la palabra. ¿Su familia ha dejado de hacer el devocional juntos? ¿Han dejado de leer la palabra juntos? ¿Han dejado de orar juntos? Y no le estoy hablando de una hora de prédica, de estudio bíblico, exegético. No, estoy hablando de tomar un devocional, leer la lectura del día, bendecir a sus hijos y a la cama. De eso estoy hablando. Más bien de eso nos está hablando Dios con el ejemplo del pueblo de Israel. Esa es la primera parte. La segunda parte la encontramos en Nehemías capítulo 9, del versículo 5, de la segunda parte del versículo 5 hasta el 37. Y vemos la oración de confesión. Mire qué importante. Permítame un momento, por favor, voy a poner en silencio. Mire qué importante. La oración de confesión. Del versículo 5 al versículo 25 nos habla de la obra redentora de Dios. Yo espero que usted esta noche no se duerma sin leer estos versículos. Del versículo 5, de la segunda parte, del versículo 5 hasta el versículo 25, vemos la obra redentora de Dios. Del versículo 26 al 35, vemos la confesión de todo un pueblo de sus pecados. Y del versículo 36 al versículo 37, vemos la petición de todo un pueblo pidiendo misericordia en ese momento. Misericordia actual. Y en el versículo 38, que forma parte de el próximo estudio, que es del capítulo 10, pero que culmina con los pasos para que nosotros podamos tener una reconciliación con el Señor, es compromiso. Sin esta última parte, todo lo anterior habrá sido poesía, hermanos. Habrá sido solo un momento lindo. Sí, qué precioso estuvo. Tal vez el culto de alabanza, tal vez el culto de la oración, tal vez la palabra. Pero al final no hay compromiso. El pueblo de Israel nos mostró cómo edificar, cómo llegar a la reconciliación a través del quebrantamiento, a través del arrepentimiento, a través de reconocer los pecados, no solo los míos, sino los que han venido de generación en generación y que nosotros seguimos cometiendo, y probablemente muchos a este punto lo han transmitido a las nuevas generaciones. Pero siempre es un buen tiempo para volver a empezar. Los israelitas lo entendieron y Dios ahora quiere que nosotros, su pueblo escogido, lo entendamos. Siempre es un buen tiempo para volver a empezar. ¿Es un tiempo difícil el que ahora estamos viviendo? Sí. Pero tenemos esperanza en la palabra de Dios. Yo quisiera puntualizar algunos versículos ahora con respecto a lo que el pueblo de Israel puntualmente hablaba acerca del Señor. Hay un contraste. Vemos que en todo el capítulo 9, desde
desde el versículo 17, vemos cómo hay un contraste de desobediencia y de misericordia de las cosas que hizo el pueblo de Israel en su pasado. Y yo solamente quiero recalcar esto en el versículo 17. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerro, y empieza a hablar nuevamente, que cometieron pecado, desobedecieron. Y seguimos viendo desde el versículo 17, el versículo 26, el 27, el 28. Siempre habla acerca en el 28, pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos, que los dominaron, pero volvían a clamar, volvían y clamaban otra vez a ti. Y tú, desde los cielos, los oías y según tus misericordias, muchas veces lo libraste. Muchas veces en estos estudios hemos escuchado acerca de repetir procesos. Mi hermana Vero ahora nos decía, ¿cómo queremos entender? ¿Con palabra o con proceso? Vemos un pueblo de Israel, aquí como lo dice en el versículo 27, se olvidaban. Cuando ya estaban bien, cuando ya tenían su casa linda, lo que estaban pidiéndole al Señor, su casa linda, su carro, ¿sí? Su buen trabajo, su buen sueldo con una cuenta de banco, se olvidaba. Y sin darnos cuenta, sutilmente, eso se convertía en su ídolo. Hacían becerros, hicieron becerro para adorarlo. ¿Cómo se llama su becerro? Ese hijo por el cual tanto le pidió al Señor. ¿Es ahora su becerro? ¿Es ahora por el cual usted deja de ir a servir al Señor? Deja de hablar a otros. Deja de congregarse. Deja de leer la palabra, porque es que estoy cansado. ¡Wow! Cuánto poder en estas palabras, hermanos. Cuánto poder hay ahora en esto. Los errores de los israelitas oyeron, pero no escucharon para hacer cumplir la obediencia. Voy a repetir. El error profundo de los israelitas fue que oyeron, pero no escucharon para hacer cumplir los mandatos del Señor, para hacer cumplir su palabra, para obedecer. Otro error importante que cometían los israelitas es que ellos vieron las obras. Ellos vieron el poder de Dios, pero no estaban conscientes, no creyeron en Dios. Ahora el Señor nos hace un reto. Escriba
escriba en un cuaderno todo lo que Dios ha hecho en su vida. Escriba en un cuaderno su vida, así como Nehemías. Escríbala. Vea cuántas veces usted ha visto la mano misericordiosa de Dios sacarla de unos hoyos en las que solitos nos hemos metido. Escríbalo y vea cómo Dios, así como al pueblo de Israel, siempre tuvo misericordioso. Ese Dios grande en misericordia, lo acabamos de leer acá. Tardo para la ira y grande en misericordia. Cómo sus ojos han visto milagros poderosos como el de la hermana Amada recientemente, en donde una mujer de 85 años casi fue fuerte, fue un roble para que ese tremendo derrame cerebral no la dejara postrada en una cama. La hermana Amada no hubiera sobrevivido. El Espíritu Santo que habita en ella es el roble, es el grande, es el poderoso en batalla, es el que usted le cree y le dice: Señor, no sé cómo tú lo vas a hacer, pero tú lo vas a hacer. Yo solamente estoy aquí como instrumento en tus manos. Haz conmigo lo que a ti te place. Si no hay compromiso con su amado Jesús, solo hay poesía. Y esta noche quisiera que todas las que ahora están conectadas pudieran poner su mano en su corazón. Solo Dios y usted. Nadie más le está viendo. Porque a veces hacemos las cosas solo para que los demás nos vean. Pero ahora, ponga su mano en el corazón. No sé cuál ha sido su error. No sé cuál ha sido el ídolo al cual hasta este momento usted ha levantado y le ha impedido comprometerse con su amado Jesús, a ser el instrumento de Él en este mundo, a ser sal y a ser luz, a perdonar y a amar cualquiera sea la situación. Vamos, ahora oremos al igual que el pueblo de Israel. Y sabe que esta es la oración más larga que se registra en la Biblia. La oración que hizo el pueblo de Israel ese día. Arrepintámonos, confesemos nuestros pecados y volvamos a empezar de la mano con el Señor. Y Padre Celestial, gracias te damos, porque esta noche, mi Dios, tú nos has dado los lineamientos para una verdadera reconciliación contigo, que será el ladrillo para llegar al balance, para encontrar el balance entre tu soberanía y la intervención que tú quieres, humana, a través de nosotros. Padre Celestial, que esta noche, Señor, mujeres y hombres que se conectan a esta transmisión puedan estar decididos a comprometerse contigo, así como el pueblo de Israel le recordaba al Señor de su pacto, de ese pacto que hizo con ellos un día, prometiéndoles darles su tierra, darles una tierra en la cual fluye leche y miel. Pero tuvo primero que haber compromiso de parte de ese pueblo. Ahora queremos ser de Dios.
mujeres y hombres que te recuerden el pacto que has hecho con nuestra familia, pero que podamos determinar: yo y mi casa serviremos a Jehová, así como lo hizo Josué, así como determinó Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y todos aquellos que no están dispuestos a servirle, ahí está la puerta por donde perfectamente pueden salir, a donde perfectamente pueden irse a degustar de los deleites de este mundo, a revolcarse en su pecado. Pero yo estoy determinada esta noche, y qué bueno si hubieran cabezas de familia conectándose a esta transmisión, pilares, mujeres en los cuales la parte espiritual el Señor ha depositado, Abigailes que sobrepasan a toda tormenta, determinándose así como el pueblo de Israel. Compromiso, dice el Señor. Actitud del reino. No vestiduras rasgadas. No sacrificios para que los demás nos vean, sino corazones doblegados a hacer su voluntad. Gracias, Señor, porque esta noche decidimos tomar nuestra cruz y seguirte, cualquiera sea el precio, cualquiera sea la forma, aunque duela, pero la gloria venidera será más grande cuando aquel día te veamos cara a cara y podamos, Señor, estar juntamente contigo por la eternidad y hacia la eternidad. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanas, por esta preciosa palabra y porque siempre el Señor toma a quien quiere para hablarnos. Y qué bueno si esta noche usted ha sentido que Dios le habla. Dios le bendiga, un fuerte abrazo y yo sé que pronto podremos reunir y vernos cara a cara también.